En nuestro entorno público hay preguntas que son muy fáciles de elaborar y sin embargo sus respuestas no lo son tanto. Con ello, de todas maneras, me parece que esas preguntas fáciles hay momentos en que no se hacen y por ello quisiera compartir con ustedes una pregunta elemental. ¿Es necesaria la oposición en México? La respuesta a simple vista es sí. Es necesaria porque en un régimen autoritario de partido único y presidencialista se requieren contrapesos y de ahí poder desprender múltiples planteamientos que, en efecto, resguarden la idea de por qué es necesario un partido político opositor poderoso. Si partimos entonces de esa respuesta, la siguiente pregunta igualmente sencilla es: ¿los ciudadanos mexicanos también creen que es necesario un partido? Ahí se encuentra una veta enorme de análisis, porque en efecto podemos atender a un universo importante de votantes en contra de Morena y el gobierno, y otro universo relevante de quienes no votaron. Sobre esa base, lo mismo podríamos decir que hay una porción amplia de ciudadanos a quienes no les importa lo que suceda en el país y que muestra también una tendencia que en el mundo se ha expresado sobre la base de decir que en efecto una gran plataforma demográfica para los regímenes autoritarios se encuentra en la indiferencia. Y si entonces seguimos con las preguntas, la siguiente tendría que ser: ¿es posible generar un nuevo partido político? Y la respuesta podría ser que en efecto es posible, sobre la base del enorme descrédito que tienen los partidos políticos opositores tradicionales, otrora poderosos y que justamente mostraron su ineficacia al momento de gobernar. Junto con ello, por supuesto, mostraron su falta de reacción frente al aluvión populista que se nos estaba presentando prácticamente desde el comienzo de este siglo a través de Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que cada vez más hay un rechazo generalizado en contra del Partido Revolucionario Institucional y del PAN. Ahí es entonces en donde puede encontrarse, tanto en sus votantes como en quienes pudieran llegar a ser persuadidos, indiferentes ahora o al menos desdeñosos de las opciones políticas que existen, puede configurarse, digo, el mercado político para el surgimiento de un partido opositor fuerte. ¿Cuáles serían las condiciones para que esto ocurriera? En primer lugar, un planteamiento de mediano y largo plazo que permita la sucesión de nuevos liderazgos, de nuevos rostros de hombres y mujeres, lo que implica también nuevos lenguajes y formas de comunicación con los ciudadanos. Hasta ahora no hemos visto quién o quiénes
planteándose la necesidad de un nuevo partido, definan esa misma estrategia. Y junto con ello, también se requiere un diagnóstico respecto de lo que pasa en el país, que vaya más allá de las grillitas entre dirigentes medianos, grandes o pequeñitos, para no adelantarse definiendo reglas si antes no se plantean al menos dos cosas. ¿Por qué es importante un partido político? ¿Y qué se le ofrece o qué le ofrecería un nuevo partido político a los ciudadanos mexicanos? Digo y reitero, no es con grilla como puede atraerse a millones de franjas de ciudadanos, sino con un diagnóstico preciso y simultáneamente una elección de los temas relevantes que son los que le importan, me parece, a las personas. Hasta ahora, las alternativas que se han expresado públicamente con el deseo de construir un nuevo partido hacen como si no hubiera problemas en el país. Es decir, dan por hechos esos problemas y dan por hecha esa necesidad de un partido y creen en efecto encarnar esa necesidad social de un partido, para lo cual delegan o relegan para otro momento el diagnóstico y la definición de temas que son los que le interesan a usted, pensionado, que hace grandes esfuerzos porque el dinero le alcance frente a la inflación y la carestía que hay en el país. A usted, que está enferma y que no la reciben en un hospital cuando tiene alguna crisis, o incluso sin tenerla, le posponen las citas. O a usted que enfermo requiere de medicamentos y no los hay en el sistema público mexicano, y que con dinero que se ha convertido no en programas sociales sino clientelas políticas, es con el que tiene que comprar esos medicamentos que deberían de ser gratuitos. Le dan a usted el dinero para que compre en farmacias similares el medicamento que le deberían de dar gratis a usted. ¿O qué decirle a los habitantes de Culiacán o de Mazatlán, o los de Acapulco y Chilpancingo, o los de San Cristóbal de las Casas y su área limítrofe con otros países, su área fronteriza, respecto de la violencia cotidiana y el temor consuetudinario con el que vivimos? No hay en estos momentos un discurso que atienda a esos dramáticos problemas y que les represente una alternativa. Solo están pensando en aspectos burocráticos, en definiciones espasmódicas, discursivas, pero con el empleo también de palabras viejas. Por eso se hace aún más grande el drama que vive nuestro país, en virtud de tener una gran insolvencia política en el gobierno populista y autoritario, y al mismo tiempo no encontrar en los partidos políticos contrapesos que pudieran enfrentar esa situación. Me parece que ese es uno de los principales problemas, si no el que más, en materia política que tiene nuestro país. Y en efecto, todo esto se debe a la falta de autocrítica, al hecho de que la oposición también se ha convertido en un negocio, y entonces el PRI y el PAN lo que buscan es mantener sus privilegios y sus curules, aunque cada vez más en ese esfuerzo se reduzcan tanto.
y al mismo tiempo en la dispersión de las aspiraciones para generar un nuevo partido político. Por un lado están lo que queda del PRD, por otro lado están los recorridos de Xóchitl Gálvez y por otro lado también está el esfuerzo en el que se encuentra empeñado el Frente Cívico Nacional. Ninguna de esas alternativas o ninguna de esas aspiraciones han presentado propuestas que tengan que ver con un diagnóstico el que vive el país, el que vivimos todos nosotros, y una traducción discursiva y programática. Por eso creo que también desde los medios, también los propios ciudadanos, sobre todo los que no tenemos el DNA de borregos ni lo seremos jamás, estamos en condiciones, o al menos deberíamos estarlo, de exigirle más, mejor calidad en el discurso y el quehacer de nuestros políticos para impulsar de veras a un partido político opositor vigoroso. Ya veremos.